Calione ahí afuera. Bueno, Alfredo, ahora vamos a escuchar un poco. ¿Vos pudiste ver esa...? El gobierno busca segmentar por barrios, hablo de la ciudad o del AMBA en general, y no por grado de consumo, es decir, ¿por qué se va a quitar el subsidio a alguien que tiene un monoambiente en Palermo? ¿No le parece que fueron desmedidos los elogios del presidente Fernández, tanto a Putin como a Xi Jinping, dos líderes que además son violadores seriales de derechos humanos? No recuerdo, a pesar de haber acompañado al presidente en la gira, cuáles fueron esos elogios. ¿Usted me los puede recordar? Bueno, ahí se escucha mal, pero Silvia va tateando. En el caso de Xi Jinping es un elogio específico al Partido Comunista. No solo él, también el embajador, pero bueno, el embajador no es cuestión en este momento. Sí la del presidente, que ha tenido, digamos, desde mi punto de vista, han sido elogios innecesarios. La pregunta es, ¿el gobierno argentino va a emitir alguna respuesta respecto de lo que sucedió, de los dichos del presidente en Rusia respecto de Estados Unidos, teniendo en cuenta el momento crítico que se vive en las negociaciones con el FMI? ¿Cómo van? De verdad, o sea, la pregunta es si el gobierno argentino va a responder lo que dijo el presidente argentino. No entiendo la pregunta. Bueno, a caballo lo que usted decía recién en su respuesta de la década de los 60 y los 70, si a raíz de esos gestos que estuvo con el comunismo, con Rusia, con Xi Jinping, si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar, por ejemplo, el sistema político de la Argentina. ¡Calmémonos! 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 No sé qué contestarle. Sí, claro, yo tampoco. Quédate tranquila, Gabriela. Yo estoy tan sorpresa como ustedes. Esta es la segunda cita, le pregunta si el país se va a transformar en un... Bueno, este era un editado que está dando vuelta en Twitter. Hay varios editados. Creo que de hecho Alberto retuiteó a un tuitero y entonces en La Nación ya está la nota de que Alberto Fernández retuiteó contra la libertad de expresión, contra la libertad de batatear cualquier cosa. No, y un aumento para Cerruti. No sé cuánto gana, pero un aumento. Sí, no, Cerruti la verdad que está en un buen momento, pero porque la verdad que está como teniendo que dialogar con una gente que se la hace que ella se luzca mucho, porque Alfredo, bueno, un poco me pareció una buena introducción porque hablemos un poco en serio ya lo habíamos hecho la vez pasada. Pero hay varios factores, varios elementos, y me parece interesante. No vamos a hablar mucho de periodismo hoy, si querés, por ahí no en mi columna y en otro momento, pero el tuit que retuiteó Alberto es que califica al periodismo argentino como una vergüenza nacional. Sí. Después dices, de acuerdo a La Nación, que lo borró. Sí. No entiendo por qué lo borró, pero bueno, esta idea que hace y que deshace. Sí, es un albertismo, digamos. Bueno, un verbo nuevo. Sí. Pero la verdad, lo de las preguntas es vergonzoso. Sí. Digamos, da vergüenza, digamos, somos todos periodistas, no sé, qué sé yo, poneme en otro equipo. No, a mí ya cuando me dicen periodista yo digo, no me ofendan, que yo no te dice nada vos, que yo vos no te dice nada. Pero tampoco quiero que me digan economista, Julia. Tampoco. Está complicado, Alfredo. Estoy complicado lo mío, ¿no? O sea que en algunas charlas digo eso. No sé cuál de las dos cosas es peor, ¿no? Pero no tenemos salida ni por derecha ni por izquierda, me parece. Bueno, pero yendo un poco en serio, más allá de que el periodismo la verdad que tampoco nos sorprende demasiado, aunque está llegando a unos niveles donde se está superando a sí mismo. Es cierto que sorprendió un poco. Y de hecho, lo dijimos nosotros la vez pasada, yo estaba desde casa y estaba un poco distraída porque no me sentía bien. Pero a vos también te había sorprendido un poco la gira por Rusia y China, sobre todo unas expresiones como muy elocuentes de parte del presidente, que en plena negociación con el FMI, donde todos sabemos que el socio mayoritario es Estados Unidos, fue fuerte, fue sorprendente. Son gestos que no pasan desapercibidos, lo que no nos hace comunistas, ¿no? Claro, una cosa es lo que decís, te sorprende, incluso nosotros mencionábamos la audacia, teniendo en cuenta lo que vos estabas mencionando
hablando del fondo y Estados Unidos, pero otra cosa es que se convierta un sector del periodismo importante, más allá de lo que fue la conferencia de prensa, sino directamente, digamos, 2 diarios, Clarín y La Nación, y un portal que es Infobae, que son en última instancia los 3 portales periodísticos con más tránsito que tienen en Argentina, que se conviertan en voceros de Estados Unidos, pero fundamentalmente de los sectores más conservadores, reaccionarios de Estados Unidos. Porque no todo es igual en Estados Unidos, más allá de que nos gusta meterlo a todo en la misma bolsa. También hay diferentes líneas de matices, para que no me tiren con una bomba, matices dentro de lo que sería el poder en Estados Unidos. Y estos diarios están como locos. Como locos. Pero es a mí me sorprende, digamos, Pero hay una cosa que te quiero preguntar. Nunca tuvieron así esas posiciones pero tan abiertas, incluso durante lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner. Yo te quiero preguntar, Alfredo, porque decís, bueno, se están mostrando voceros directamente, ¿no?, de los intereses norteamericanos. Pero al mismo tiempo, si son voceros, es porque hay alguien que les está bajando una línea. Yo a veces creo que ni siquiera, quiero decir, como que hacen más de lo que les piden. ¿O acaso sí está el Departamento de Estado pidiendo y bajando línea y pidiendo que se castigue al gobierno argentino por esta gira? Así en concreto. No lo está pidiendo. Incluso si lo lees con detenimiento, la nota, esto que dice preocupación y malestar del gobierno de Estados Unidos por las críticas de Alberto Fernández, que es una nota que escribió Jorge Eliotti, que en general te quiero decir, para hacerlo uno entre paréntesis, en general es de lo más rescatable dentro de La Nación a nivel de la información y rigurosidad de lo que escribe. Digamos, si vos me decís en La Nación qué leo, yo leo a Eliotti, lo leo a Pani y para de contar. Entonces, entonces acá dice con un funcionario de alto rango del Departamento de Estado, pero si vos lo lees, el tipo, para traducirlo, tampoco dice, bueno, vamos a invadir Estados Unidos. Bueno, está bien, vamos a esperar que nos comuniquemos a ver qué es lo que quisieron decir. Y bueno, no nos gustó mucho lo que dijo. Igual estamos haciendo un trabajo importante y consultas constantes y regulares con el FMI y otros gobiernos. Y queremos que firme que haya un acuerdo final con el FMI. Y es así como se maneja la diplomacia. La diplomacia y las relaciones internacionales se manejan de esta forma muy sintética. Yo te digo, no se maneja con los brulotes que se escriben en Infobae o en La Nación o en Clarín, o ya ni son brulotes, digamos, las manifestaciones de ignorancia que fue en la conferencia de prensa. La verdad, no se manejan así. No se manejan, digamos, pero lo digo así, tan enfático, porque si no hay una distorsión sobre cómo son las relaciones internacionales y cómo se dan. Y esto simplemente lo digo en función a las lecturas y los análisis de lo que pasa, ¿no? Para hacerlo entre paréntesis, para decir, bueno, ¿te acordás cuando Irán era el cuco? Sí. Y sigue siendo el cuco. Y después, y que incluso decían de Argentina, y que Argentina, con el invento de que Argentina, no sé, con el tema de Nisman, etcétera, no quiero entrar mucho en eso, pero en esos mismos momentos, digamos, Obama y Europa se sentaba con Irán para hablar sobre el tema nuclear en Irán, etcétera, etcétera. Y así son las relaciones internacionales. ¿Entendés? Pero en cambio acá es como que lo que pide el poder económico, sus voceros, es que haya una subordinación absoluta, más que subordinación, sometimiento absoluto, sin ningún tipo de cuestionamiento, no importa qué. Y que las relaciones multilaterales serían un signo de traición absoluta con tu patrón. Claro, y es un absurdo, porque no funciona así el mundo, no funciona así el mundo, funciona en función intereses y negocios. Por eso te digo, entonces, en definitiva, como ¿el Departamento de Estado se enojó mucho para vos, o en realidad es mucho más la exageración de los medios locales, lo que expresan los medios locales? No, hay exageración de los medios locales, pero evidente. Y obviamente que no les habrá gustado. Dice, bueno, estos son como así son los argentinos, así son los, pero bueno, a ver, ¿y cómo seguimos?
a ver qué es lo que van a hacer con China. Sí, porque tampoco creo que Estados Unidos pretendiera que Argentina no tuviera ninguna relación comercial con China. Eso no lo puedes probar de ningún país del mundo. Por eso. Entonces, dentro de todos esos proyectos que tienen con China, y bueno, a ver qué es lo que pueden suponer ellos en función a la competencia global que se está dando Estados Unidos y China, y fundamentalmente en el área de la tecnología vinculado con el 5G. Entonces puede ir, ¿pero por qué es esa competencia? Porque en realidad Estados Unidos quiere ser líder. Lo que pasa es que China tomó la delantera a través de Huawei. Claro. Mientras Estados Unidos fabricaba armas, China estaba viendo 5G. Claro, pero me entendés que es una puja global sobre la hegemonía, y que claramente si tenés que China avanzó, pues no es que a través del 5G Huawei y China va a pasar a controlar a la Argentina o a cualquier país donde tome la tecnología 5G. Uno puede decir, a ver, decime qué país cercano, muy cercano, vos lo ves con un alineamiento importante con Estados Unidos, país vecino. Bien vecino. Chile. Bueno, vos sabés que Chile, dentro de América Latina, es el primero que firmó el acuerdo con el 5G de Huawei. Bueno. Y no hay una invasión de los Marines a Chile. Porque, y aquí quiero ir a ese punto sobre lo que es la gira de Rusia y China y la relación con Estados Unidos. Hay negocios, relaciones internacionales más negocios. Y esos negocios son de los países, pero íntimamente vinculados con sus grandes empresas. En general, casi todas, para decir todas las potencias, hay una comunión muy fuerte entre lo que es gobierno y las grandes empresas, las multinacionales, y que por consiguiente en ese tipo de reuniones los gobiernos actúan, si querés, como intermediarios. ¿Pero por qué? Porque ¿qué piensan? Si crecen esas empresas, genera más empleo, más crecimiento. En China se da la particularidad que esas empresas son estatales o tienen una participación del Estado muy relevante. Te doy una anécdota que me contaron, no en esta negociación del Club de París, para dar cuenta de esta cuestión de la unión entre gobiernos y multinacionales. Entonces, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estaba en la negociación con el Club de París, ¿no? Axel Kicillof. Y entonces cuando fueron a Alemania, hicieron giras en Alemania y en Francia, y cuando se encontraban con los presidentes, las máximas autoridades, y con el ministro de Finanzas de cada uno de los países, voy a decir, bueno, vamos a sentarnos, bueno, ¿cómo vamos a refinanciar la deuda con el Club de París? Lo primero que hablaban no es sobre la deuda de París. Agarraba el alemán o la alemana, les decía, ¿cómo avanza la represa de Chihuidos, donde hay una empresa alemana, y no me acuerdo el nombre, que quiere participar y para la provisión de las represas? ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver con el Club de París? Sí, negocios. Nada que ver. Negocios. Pero ¿entendés cómo funciona la lógica? No es que va un gobierno, un país periférico, endeudado, vulnerable, débil, con fragilidad financiera, a ver, podemos refinanciar esta deuda. Sí. Y los tipos te dicen, ¿a qué viniste? Bueno, esto lo vemos después. ¿Cómo va para este negocio, para esta empresa? ¿Entendés? Así funciona, pero así funciona con todo. Digamos, con los alemanes, con los franceses, con los italianos, con los españoles, con los rusos, con los chinos y también con las empresas de Estados Unidos. Y esto es lo que es para tratar de entender las lógicas de cómo funciona, si querés, cómo funciona el mundo y cómo funciona en ese... y la irrelevancia, para volver al punto, de la gira esta de Rusia y China, de Alberto Fernández. Y con China me parece importante, porque ahí también, para incluir lo de Estados Unidos, la economía argentina es competitiva en cuestión de lo que produce y lo que puede importar de Estados Unidos. En cambio, con la de China es complementaria, para hacerlo de una forma muy sencilla. Argentina produce soja. Sí, y China necesita soja.
Estados Unidos no necesita soja. No, tiene. Tiene. Sí. Lo mismo que es soja, trigo, maíz. Entonces, ahí te da una relación de subordinación. Porque entonces si vos tenés esa relación exclusiva, privilegiada con Estados Unidos, lo único que te queda es importar las cosas de Estados Unidos, porque no le puedes vender nada. En cambio, con China tenés la posibilidad de la complementariedad. Esto es uno de los puntos importantes. Y lo segundo, para las obras de infraestructuras, para obras de desarrollo que te hace de crecimiento y de generación de empleo, sin ser filántropo, porque los chinos no son filántropos, son durísimos en la negociación. Cualquiera que hable con los empresarios argentinos que son parte del conglomerado que está en las represas Kirchner-Zepernik en Santa Cruz, te lo pueden contar lo duro y lo difícil que es la negociación con los chinos. Ahora bien, ¿pero qué es lo que tienen los chinos? Una billetera muy abultada. Y entonces tienen la posibilidad de decir, bueno, vamos a financiar. Entonces, en función, y ojo, lo último, y financiar proyectos donde ellos tienen negocios. No es que dicen, bueno, que sea 100% empresas argentinas. Entran sus empresas. ¿Qué es lo que te pareció lo más relevante de toda la gira? ¿Alguna cosa para destacar? Sí, bueno, en realidad Alberto Fernández viajó para esto. No, viajó para la firma del memorándum de Ruta de la Seda. Sí. Que tampoco es una panacea, es simplemente una firma. Digamos, esto no es que te va a garantizar 100% que te va a venir todos los dólares comprometidos, porque como te decía, después es todo un proceso de negociación. Pero son 145 países que ya tienen la firma de la Ruta de la Seda. No es que es el único la Argentina, digamos, esto para saberlo. Claro. Son más de la mitad de los países del mundo, digo. Bueno, lo que es cierto es que dentro de esos 145 países, Argentina a nivel de dimensión es el puesto 25, o sea que es un puesto importante, digamos. Es también un triunfo de la diplomacia china que Argentina firme este memorándum. Dentro de la región, Brasil no firmó, México no firmó y Colombia todavía no firmó. De estos tres países igual les sigue en negociación. Y esto es interesante porque no necesariamente por la firma vos vas a tener privilegio en función al financiamiento chino. Esto tiene que ver si le sirve o no le sirve los proyectos de infraestructura o de proyectos de inversión que pueda hacer Argentina en función de los intereses de las empresas chinas. Porque si vos agarrás y ves en América Latina los países que más recibieron inversión china es Brasil y no tiene firmado nada de la Ruta de la Seda, ¿no? Claro.